Veía las imágenes del encuentro que tuvo Axel Kicillof con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, más de 80, tiene un total de 135, más de 80. El pedido de algunos intendentes para que Axel encabezara la oposición peronista al gobierno de Milei. Y por el otro lado también el discurso de Gilles Fran tan frontal, ¿no? En el que le hizo recordar a algunos que el peronismo tampoco es cualquier cosa, ¿no? Pero podemos decir que hoy el peronismo está en su laberinto, o en sus laberintos, y que está encontrando la manera de salir de una situación que es una situación de derrota, que es una situación de derrota que no es eh, inhabitual en la historia del peronismo. Quiero decir, siempre planteo esto porque veo que recurrentemente se piensa el peronismo como una máquina arrolladora de triunfos. Y la verdad sea dicha que el peronismo ha mordido más el polvo de la derrota que otra cosa. La historia no me desmiente, digo, el peronismo ha ganado elecciones, las ha perdido, ha estado proscripto, no ha podido votar. Y en esas circunstancias creo que podríamos enumerar muchas situaciones en las que no hubo viento a favor para el peronismo, sino más bien todo lo contrario. Y hoy es uno de esos momentos. Hoy es uno de esos momentos donde el peronismo tiene que replantearse cómo se para frente a la victoria de una derecha o una ultraderecha sostenida en un bloque con distintas facciones del capital nacional, extranjero. Y el peronismo como cabeza del movimiento nacional tiene que tomar alguna postura frente a eso, que claramente es una postura opositora. Hubo un 44% de la población que votó en contra de Milei. Y de ese porcentaje, seguramente un porcentaje alto, un 70%, votó no solamente en contra de Milei, sino que votó en defensa de la soberanía, en defensa de la democracia, en defensa de la justicia social, es decir, el cuerpo doctrinario que le da sentido al peronismo. Entonces, el peronismo no solamente tiene que ser oposición porque así se lo exige la historia, sino que está mandatado para eso. Tiene que representar, y tiene que representar a aquellos que lo votaron. ¿Mm? E incluso tiene que votar a sectores que no son peronistas, pero que frente a la propuesta de Milei, frente a la candidatura de Milei, dijeron, bueno, Milei es un riesgo y vamos a darle nuestros votos al candidato peronista. Por lo tanto, la representación del peronismo hoy es la representación de ese 44%. No solamente es la representación de ese 44%, sino que el peronismo también tiene el territorio junto con Formosa, junto con Santiago, pero el territorio más vasto y más habitado del país, casi el 40% del padrón, donde Milei no hizo pie. Milei no ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ni para gobernador, donde su candidata quedó bastante lejos, y tampoco a presidencial, porque si bien por un pelito, Massa fue el presidente, fue el candidato a presidente más votado en la provincia de Buenos Aires. Son 17 millones de personas. 17 millones de personas. Una de las provincias que a su vez, si se cumple la promesa o la amenaza de Milei en el sentido de recortar la obra pública, va a verse muy afectada. Si se cumple también la amenaza de Milei de parar con los giros o transferencias a las provincias por fuera de la coparticipación, que muchas veces son maneras de corregir la coparticipación porque hace falta hacerlo de este modo, de otro modo habría que modificar la Constitución. Entonces, es como que son remedos, ¿sí?, a situaciones de injusticia, y se van parchando esas situaciones de injusticia con esos giros. Algunos dicen, bueno, son giros discrecionales. Mire, a veces son giros discrecionales, sí, y está en la potestad del Ejecutivo, pero esencialmente para que las provincias sigan funcionando. Hasta que se trate una ley de coparticipación nueva, donde todos estén más conformes, porque para cambiar la ley de coparticipación hace falta el acuerdo de todas las provincias, no de algunas. No hace falta el pataleo de Córdoba. No, tiene que ser un consenso de todas las provincias. Imagínense cómo está el país, a qué tipo de consenso se puede llegar. Por lo tanto, es grave la amenaza que hace el presidente electo
Hay que ver si la sostiene, pero la que hizo hasta ahora de cortar el giro de esos fondos y cortar la obra pública, porque va a afectar la calidad de vida de ciudadanos de todas las provincias, ciudadanos y ciudadanas de todas las provincias argentinas. Quizá, como en tantos otros casos, Milei decida no hacerlo de este modo. Quizá decida rever su postura. Hablaba barbaridades de Caputo hace 2 meses atrás y ahora Caputo es El Salvador. Entonces, cambia Milei su forma de pensar. Y cambia a veces radicalmente su forma de pensar. Quiero decir, piensa de una manera y luego, como pasó con Brasil, piensa de un modo muy distinto, casi antagónico. Teniendo presente esto, que yo creo que es fundamental, hay que ver qué pasa de acá al 10 de diciembre. Pero también en el peronismo hay que ver qué pasa de acá al 10 de diciembre. Porque el peronismo tiene hoy una jefa que está, por un lado, judicialmente proscripta, no fue candidata, pero por el otro lado, donde da señales nítidas de no querer encabezar un proceso de jefatura nuevo. Y que alimenta la idea de que haya, al fin de cuentas, otros que organizan el espacio. No está suficientemente claro eso, realmente. O sea, es cierto que ella transmite o da señales de humo de no querer estar en el día a día ni en la organización de las cosas. Otra cosa muy distinta es no reconocerle el papel que cumple y el símbolo que ella representa para un peronismo que después de muchos años de extravío encontró tanto en Néstor como en Cristina Kirchner una razón de ser. Es decir, volver a su doctrina, o a buena parte de su doctrina, o a su doctrina, en todo caso, modernizada por el paso de la historia. Un poco lo que pasa con Gildo Infran. ¿Por qué fue tan fuerte el discurso de Gildo Infran? No dijo nada del otro mundo, pero claro, en una escena donde nadie se pronuncia, en una escena donde todos votan silencio, donde sacar un poco el cogote también es la oportunidad o la invitación a que te lo corten. Bueno, Gildo Infran, hay que decirlo en estos términos, se plantó y dijo lo que un peronista tiene que decir y otros peronistas quieren escuchar, ¿no? Que vas a hacer oposición, que esa oposición la vas a hacer de modo responsable. En general, las oposiciones a los gobiernos tienen mucho que ver con el tipo de gobierno que enfrentan, ¿no? Y esto no es ponerle palos en la rueda, ni resistencias, ni... No. Es simplemente cumplir con el mandato que uno ha recibido en las urnas. Pero también hacer una defensa de lo doctrinario. Las doctrinas existen. Hay 2 cosas que uno no puede evitar. Tener, si quiere prosperar en la lucha por el poder, la convicción, la doctrina, ¿sí? Y también el temple. Entonces, me parece que cuando hablamos del discurso de Gildo Infran, lo que vimos allí representado es una imagen en la que el peronismo debería verse. Cuando Axel se junta con los intendentes también está dando una señal muy clara. Están reuniéndose para ver cómo enfrentan la situación planteada a partir del 10 de diciembre. Me parece que ese peronismo finalmente va a terminar también eligiendo un jefe de bancada que tenga que ver con estos propósitos, que sin hacer una oposición ciega, escuchen bien, sea una oposición que esté pensando en cómo reconstruir una nueva mayoría, porque en democracia, en la Argentina hay una democracia electoral que funciona, ¿sí? Con sus más y con sus menos, ha funcionado. Alguien podrá decir, y con razón, sí, pero estaba proscripta judicialmente Cristina. Sí, nuestra democracia en ese sentido es de baja intensidad. Es de baja intensidad. Pero hay, me parece, un consenso de que cuando vos llegás al acto comicial, el que gana, gana, el que no gana, no gana. Y todas las denuncias o patrañas que se habían inventado alrededor de una fraude eventual, y eso, bueno, quedaron donde tenían que quedar, ¿no? En el estante de las cosas a desechar. Y me parece que lo que se viene ahora es la construcción inteligente de una nueva mayoría
y que esa nueva mayoría tiene como siempre que representar a quienes votaron y también al conjunto de agredidos por situaciones que pueden llegar a tomarse y que violen los derechos humanos, el Estado de Derecho, la estabilidad en el empleo, digamos. Tomando palabras del presidente electo, que a su vez las tomó de ese gran argentino que se supo conquistar a un montón de gente, que es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y eso me parece que puede ser el núcleo, ¿no? Puede estar, es el corazón de una herramienta conceptual que permita al peronismo divisar cuál es el punto en el que tiene que estar parado, que no es en cualquier lugar. El peronismo en su laberinto sabe que hay una sola manera de salir del laberinto que ya decía Marechal y es por arriba. Bueno, lo que hay que definir hoy, después de que quedó patas para arriba el país, cuál es el arriba, cuál es el abajo. Estamos en esa situación. No tenemos todo claro. No está todo claro. Pero sí sabemos dónde venimos. Eso es lo que nunca hay que olvidar. Eso es un capital. ¿Sí? Y creo yo que lo que se va a venir ahora es un gobierno que tiene muchos problemas para sostener ciertas coherencias, que para gobernar va a tener que hacer una serie de alianzas porque no tiene mayorías parlamentarias, a diferencia de Menem. Menem realmente tenía mayorías parlamentarias. Venía a caballito de una época donde todo lo que él finalmente termina proponiendo era el clima de época. El mundo actual no es tan nítido como el que a Menem le pasó, ¿no? Menem gobernó en un momento en el que había alguien que decía que la historia había terminado y a nadie se le ocurría cuestionarlo eso, porque al fin de cuentas, o sí, algunos, muy pocos, porque al fin de cuentas se había caído algo que no se podía caer, que era el muro de Berlín, se había caído nada más y nada menos que la segunda potencia mundial, que era la Unión Soviética. Por lo tanto, alguien podía venir y plantear, che, la historia se terminó, y capaz que sí. Otros dijeron que no, y lo plantearon en términos de un proceso histórico que en ese momento en puntual tenía al neoliberalismo como un proceso exitoso y casi imbatible. Pero usando las leyes de la dialéctica, bueno, se sabe que eso no es inmutable en el tiempo. Que la historia siempre va a tender a cambiar. Y sobre todas las cosas, que la historia siempre va a tender a continuar. Bueno, cuando el peronismo decida dónde está arriba y dónde está abajo, decía, del laberinto se va a salir por arriba. Y ahí va a haber una serie de definiciones, ¿no? Va a haber seguramente una ley ómnibus que se va a enviar al Parlamento. Creo yo va a tener mucho de parecido a la LUC, la ley de urgente consideración que se votó en el Uruguay, que la calle Pou, otro liberal, mandó al Parlamento. Es una estrategia muy interesante. La LUC tenía 400 artículos, pero la oposición frente amplista le encontró 150, 153 artículos en los que había fallas estructurales en esa ley que eran violatorias de derechos ya consagrados, violatorias de normas constitucionales, violatorias. Y la verdad es que la calle Pou fue muy inteligente porque tomó esas 135 artículos, esos 135 artículos, como parte de la discusión con esa oposición. El resto ya estaba adentro. Había ya 250 artículos que ya estaban adentro. Creo que aquí va a suceder algo muy parecido. Creo que va a haber también un peronismo dador de gobernabilidad, un peronismo que juegue a dotar a Milei de los votos necesarios para que saque lo que sea. Este es el periodo angelado de cualquier presidente electo, periodo que hay que tener mucho estoicismo para atravesar siendo oposición. Nosotros hemos visto allá por el 2015, si bien la situación no es la misma, yo creo que es un poco más grave, como gente que asumió con un mandato muy preciso, se metió el mandato en el bolsillo y después salía votando por allí leyes junto al macrismo. Tenía un mandato muy claro de ser oposición y salían votando leyes con el macrismo. Va a haber también peronistas que acepten cargos, va a haber peronistas que digan, bueno, por encima de todo está la patria, me quedo como embajador en Brasil. Digo, va a haber peronistas de todo tipo. Ahora, muy probablemente esa colaboración, como en su momento hizo Sergio Massa con Macri, no permita en lo inmediato
mirar el futuro con grandes esperanzas. Porque una cosa es hacer una oposición responsable y otra cosa es sumarse al carro del vencedor pensando que arriba del carro del vencedor están las soluciones a todas las cosas. No, miren, eh, la Argentina a futuro necesita para resolver muchos de sus problemas que la oposición haga de oposición. Nuestro sistema exige que haga de oposición. No como hace la derecha habitualmente, que cuando ella está enojada, agarra la pelota, la pincha y el Parlamento no funciona. No, esa oposición no. Pero tendrá que ser una oposición que use el Parlamento para denunciar aquellas cosas que están muy mal, para denunciar a dónde nos pueden llevar algunas de las políticas que al menos hoy conocemos se quieren aplicar. Y tendrá que ser una oposición que también se haga cargo de generar una nueva esperanza para ese 44% de argentinos y de argentinas que no quiso votar al actual presidente con todas las novedades que trae este presidente. Yo no sé si ustedes recuerdan alguna escena en la que un presidente haya ido a la tumba de un rabino. No me parece mal, la verdad. No tengo nada contra el credo de la religión judía ni contra sus rituales. Pero sí la escena o la fotografía no es la más habitual en los presidentes argentinos. Y me parece también que cuando uno indaga un poco, se da cuenta que esas imágenes expresan cosas, no es que esas imágenes son el candidato pidiendo o el presidente electo, no, son alianzas que se tejen, son alianzas que evidentemente integra Javier Milei. Javier Milei uno lo veía como un simple panelista de televisión, hasta cierto punto. Creo que hoy está él mismo sorprendido de ser presidente, pero no llega solo, no llega solo. Creo que hay mucha gente que llega con Milei. Mucha gente de aquí y mucha gente del extranjero que llega con Milei. Estaban sorprendidos en los Estados Unidos, le tuvieron que armar de apuro encuentros con Bill Clinton, con algunos funcionarios. Finalmente llegó a funcionarios de primera línea, pero hubo riesgo también de que se quedara en una instancia inferior, pero más que nada por la sorpresa. No estaba preparado un viaje a los Estados Unidos, a pesar de que él lo había hecho, estaba preparado sí el viaje para rezar en la tumba de ese gran rabino que él considera su padre espiritual, pero no para hacer el circuito besamanos habitual de Washington. Y viajó con Caputo, que hace, insisto, 2 meses atrás era alguien a quien él denunciaba como responsable de nada más y nada menos el endeudamiento y la fuga de divisas. Con otras palabras, pero decía eso. Por lo tanto, el panorama tiene mucho de incierto y pedirle al peronismo que tenga todo claro hoy sería ser muy exigente. Sí se le puede pedir al peronismo que esté junto a los que vean agredidos sus derechos, sí se le puede exigir al peronismo que esté siempre defendiendo la justicia social, la soberanía política y fundamentalmente la Unión Latinoamericana. Que el gobernador Gilles Dinfrán sea el único que hoy esté hablando tiene que ver también con la historia de Gilles Dinfrán. Gilles Dinfrán es un peronista doctrinario, es un peronista histórico, es un hombre que reivindica a los historiadores revisionistas, es un hombre que reivindica y que, sobre todas las cosas, el papel histórico que cumplió el peronismo. Es como un peronismo concentrado, ¿sí? Muy probablemente para construir una nueva mayoría haga falta, sobre todas las cosas, para que esa nueva mayoría no falle, ¿sí? En alguna experiencia que no sea peronista, esa hiperconcentración doctrinaria. La amplitud, toda la que se pueda, la más grande posible, pero que el caldo tenga gusto a caldo, ¿no? Que el caldo de gallina tenga gusto a caldo de gallina, que el sabor que le da, el sabor concentrado que le da sabor al resto de las cosas exista y esté. Y me parece que allí lo de Dinfrán ha sido muy meritorio. La reunión de ayer también con Axel también, muy meritorio. Me parece que el PJ de la provincia tiene que seguir trabajando también. Habrá que definir quién es la nueva autoridad de la bancada peronista en el Parlamento.
Algunos pretenden que sea tal o cual personaje, otros quieren que tenga un modo más dialoguista. Seguramente allí habrá un grupo que reivindicará a Máximo Kirchner. Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en las futuras semanas. Por lo pronto, sabemos ya que Marechal una y otra vez nos dijo que se sale por arriba del laberinto. Lo que falta definir ahora es dónde está el arriba y dónde está el abajo. Un país unido por la radio.